Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula de la salud. Mi nombre es Jacqueline Isela Quintero Angulo y soy del grupo 819 de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la carciogénesis. Principalmente tenemos que explicar que el cáncer es una anomalía de los seres vivos multinucleares en quienes los procesos de crecimiento, división y diferenciación se regulan por la interacción estructural y funcional de cada unidad para lograr el desarrollo del organismo. Las células normales crecen, se dividen y mueren de manera secuencial. El cáncer se desarrolla cuando una célula escapa al control del crecimiento, proliferación y muerte, y como resultado se divide y prolifera de manera normal. Esa célula da lugar a millones de células también alteradas que conforman un tumor maligno. Las células cancerosas no responden a factores de crecimiento, por lo cual adquieren una autonomía respecto al microambiente que las rodea y se multiplican sin sujeción a señales externas, así como también dejan de estar subordinadas a una localización y desarrollan movilidad y desplazamiento. Las células transformadas no responden a las señales que en condiciones normales conducirían a su muerte después de cierto número de divisiones, por lo que se perpetúan de manera indefinida. La combinación de esa capacidad de dividirse sin control y de perpetuación les confiere una enorme probabilidad de transformarse en células malignas. Las neoplasias invaden los tejidos circundantes y pueden alcanzar los vasos sanguíneos y linfáticos. A continuación, migran y se establecen en diferentes partes del cuerpo, donde forman un tumor nuevo denominado metástasis. Todos estos cambios provienen de la disfunción de ciertos grupos génicos, oncogenes, genes supresores de tumores y genes de reparación del ADN. Los oncogenes desempeñan una función esencial en las células normales porque promueven su proliferación. Se activan en las primeras etapas del desarrollo embrionario y su función se atenúa con posterioridad. Cuando la estructura o la expresión de los oncogenes se altera, mantienen una activación sostenida. El resultado de esa activación es que ya no necesitan estímulos específicos para conservar la progresión del ciclo celular, por lo que la célula incrementa su tasa de proliferación y transfiere esas características a las células hijas. Un oncogen requiere de tan solo una mutación para contribuir al desarrollo del tumor. Los genes supresores de tumores ejercen un control negativo sobre la proliferación de células normales, ya sea porque detienen la progresión del ciclo celular o porque activan vías que posibilitan la muerte celular programada. Y por último, tenemos los genes de reparación del ADN. Existen mecanismos capaces de reparar el ADN dañado. En células cancerosas, el ADN no se repara y se transmite a las células descendientes. El mecanismo por el cual las proteínas reparan el ADN consiste en mantener su estructura, promover su integridad y asegurar que dicha estructura se transmita en esas condiciones a la siguiente generación. La pérdida de la función de este tipo de genes hace a las células afectadas susceptibles a la acumulación de mutaciones, que se transmiten a la siguiente generación celular si no se reconocen y reparan. La interacción de estos tres grupos de genes tiene como función principal controlar los mecanismos de proliferación, diferenciación y muerte celular. Un desequilibrio en la expresión en algunos de ellos promueve la inestabilidad genética consecutiva al daño del ADN. Para pasar a la transformación maligna, tenemos que comprender que el proceso carcinógeno no es sencillo, en buena medida porque el cáncer es un conjunto de enfermedades secundarias a diversos factores físicos, químicos y biológicos. En la primera fase de la carcinogénesis, las células cancerosas y las normales no se diferencian con facilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, las primeras experimentan cambios que les confieren ventajas respecto a las segundas. Estas ventajas permiten a las células transformadas reproducir una población que de manera gradual reemplaza a las células normales. El cáncer se desarrolla cuando una célula crece fuera de control. La información indispensable para definir el proceso de la carcinogénesis proviene de estudios experimentales de inducción de cáncer en animales sometidos a la administración de compuestos químicos. Este modelo fue descrito por Katsusaburo Yamagiwa y su asistente Koichi.
los primeros investigadores en provocar tumores epiteliales malignos mediante la aplicación de alquitrán en las orejas de conejos. Después, con el aislamiento y la síntesis de hidrocarburos aromáticos policíclicos, se dieron series experimentales con las que fue posible identificar las diversas fases de la carcinogénesis. Con el tiempo, diversos trabajos mostraron que la administración de ciertas sustancias en cantidades elevadas inducen por sí sola tumores malignos. También se observó que una dosis baja de estos agentes llamados iniciadores solo produce cáncer si se acompaña de la aplicación repetida de otro compuesto que promueve la proliferación celular, el cual vamos a nombrar agente promotor. Con el hallazgo de múltiples alteraciones numéricas y estructurales de los cromosomas en las células tumorales a medida que las neoplasias se hacen invasivas, se concluyó que existe una tercera etapa en el desarrollo de cáncer, la progresión tumoral. Por consiguiente, el proceso de carcinogénesis se puede dividir en iniciación, que es un cambio permanente y heredable que altera el ADN celular; promoción, este es un proceso reversible en el cual se acumulan otras alteraciones genéticas; y la progresión es cuando las células genéticamente alteradas perpetúan su crecimiento y proliferación, invaden los tejidos adyacentes y metastizan a otras partes del organismo. Conforme se conoció más la función del ADN en la transmisión de la información genética, se determinó que el daño infligido al ADN por agentes químicos, físicos y biológicos conducía al desarrollo de cáncer. La mayoría de los carcinógenos induce un daño genético conocido como mutación. La mutación favorece la formación de grupos celulares anormales o clonas. Las clonas mutantes evolucionan hacia clonas más lesivas y el cáncer progresa por la acumulación de modificaciones genéticas y mutaciones. Las células normales que presentan daño genético mueren y las células cancerosas con ADN dañado no lo hacen. Los diferentes tipos de cáncer se originan de una manera secuencial en las etapas antes descritas. Sin embargo, puede haber variaciones tanto en el tiempo de desarrollo como en el tipo de genes afectados en la neoplasia. A pesar de esta gran diversidad, las células tumorales comparten algunas características, entre ellas la capacidad de proliferación ilimitada, que contrasta con la imposibilidad de una célula normal para proliferar indefinidamente; la independencia de factores de crecimiento extracelulares que en condiciones normales son necesarios para iniciar la proliferación; insensibilidad a señales que en una célula normal conduciría a la apoptosis; evasión de la apoptosis mediante la supresión de las vías de señalización que conducen a ella; formación de nuevos vasos sanguíneos o angiogénesis. Este es un proceso crucial en el desarrollo de un tumor para el suministro adecuado de nutrimentos y oxígenos, y sin el cual un tumor no alcanzaría un tamaño adecuado; y la capacidad para evadir otros tejidos y originar metástasis. Otro factor característico de la carcinogénesis es la inestabilidad genética. Hay que tener en cuenta que para que una célula pueda transformarse y adquirir las características de una célula maligna, se requiere una gran cantidad de daño genético. En una célula normal, el daño se evita por mecanismos complejos que lo detectan y reparan. En una célula cancerosa, esos mecanismos no funcionan, por lo que las células son más proclives a mantener el daño en su genoma, una característica denominada inestabilidad genética. Esta puede observarse en diferentes formas en las neoplasias malignas. Algunos tumores poseen alteraciones en genes que se encargan de detectar y reparar mutaciones, por lo que la tasa de mutación de sus células es mayor que la de las células normales. La inestabilidad cromosómica se refiere a la tendencia a ganar o perder cromosomas y poseer un cariotipo variante entre las células de un tumor. Mientras una mutación afecta a un solo gen, la ganancia o pérdida de un solo cromosoma implica el aumento o disminución de miles de genes, lo que afecta de manera notable el funcionamiento celular, lo cual podemos decir que cualquiera que sea el mecanismo de inestabilidad genética, al parecer esta es un requisito indispensable para que una célula normal acumule los daños suficientes para convertirse en cancerosa. Hablemos ahora de factores carcinogénicos en los seres humanos. El cáncer no tiene causa única, más bien es el efecto de la interacción de varios factores de riesgo. Diferentes tumores poseen distintos factores, sin embargo, estos solo elevan el riesgo y no siempre causan la afección. Muchos individuos con uno o más factores de riesgo nunca desarrollan un cáncer, mientras que otros que padecen la enfermedad carecen de alguno. No obstante, es importante conocer los factores de riesgo, de tal manera que puedan tomarse medidas preventivas apropiadas. Por ejemplo,
cambiar alguna conducta nociva para la salud o someterse a estudios minuciosos de detección. Los factores de riesgo para desarrollar cáncer pueden agruparse de la siguiente forma. Factores vinculados con el estilo de vida como el tabaquismo y la dieta. El tabaquismo es el principal factor vinculado con algunos tipos de cáncer, como el del pulmón, esófago, vejiga y páncreas. A este hábito se atribuye por lo menos 30% de las muertes por cáncer. Otros factores como la frecuencia y la duración del hábito de fumar también son determinantes en algunas neoplasias malignas. En la actualidad se sabe que el cigarro contiene más de 4.000 sustancias reconocidas como carcinógenas. Estos compuestos químicos crean uniones con el ADN e infligen un daño que puede precipitar mutaciones permanentes si no se repara. Si las células dañadas no mueren y las mutaciones tienen lugar en regiones críticas de un oncogen o un gen supresor de tumor, es posible que el oncogen se active o el gen supresor se desactive, lo que promueve el proceso que puede dar lugar a un tumor maligno. El siguiente son antecedentes familiares y factores hereditarios. Otros factores de riesgo importantes para el desarrollo de cáncer son los hereditarios. Aunque el cáncer no se considera una enfermedad heredada, sí pueden favorecerlo ciertos tipos de alteraciones genéticas transmitidas. Se piensa que entre el 5 y el 10% de los cánceres de mama se debe a la herencia de una forma particular de mutaciones genéticas como el BRCA1, BRCA2 y el P53. Puede ser que al combinarse con otros factores de riesgo endógenos o de estilo de vida contribuyan a la aparición de la mayoría de los casos de cáncer de mama. El siguiente factor son las infecciones crónicas. Los agentes infecciosos también pueden inducir a la aparición de cáncer. Los virus penetran las células vivas y provocan que la célula infectada produzca más copias del virus. Cierta información genética viral transportada en el ADN o el ARN se inserta en los cromosomas de la célula infectada y la célula se vuelve maligna. Los virus no son los únicos agentes infecciosos implicados. La bacteria Helicobacter pylori puede ocasionar úlceras en el estómago y se ha relacionado con el desarrollo de cáncer en este órgano. Otro de los factores es la exposición a agentes químicos o físicos. Existen cánceres vinculados con la exposición a factores físicos como la luz ultravioleta o la radiación ionizante. La exposición prolongada o repetida a ciertos tipos de radiación puede causar cáncer. Los principales estudios para analizar el nexo entre la radiación ionizante y el cáncer son resultado del seguimiento a largo plazo de los sobrevivientes de las explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Esos estudios definieron la radiación como un carcinógeno universal, ya que puede inducir al desarrollo tumoral en diversos tejidos de incontables organismos en cualquier etapa del ciclo de vida, incluyendo el desarrollo embrionario. La radiación produce un amplio espectro lesivo en el ADN, por ejemplo, daño en los nucleótidos y rompimiento del ADN en una o ambas cadenas. El cáncer de piel consecutivo a los rayos ultravioleta del sol es el más común entre las personas que se exponen mucho al sol intenso. Por lo cual podemos concluir que la carcinogénesis es un proceso secuencial durante el cual las células afectadas acumulan paulatinamente cambios genéticos que conducen a la expresión de un fenotipo maligno. Los factores que provocan dichos cambios genéticos son de naturaleza diversa y su efecto carcinogénico rara vez puede estudiarse por separado en los seres humanos, puesto que el cáncer más bien es consecuencia de la interacción de múltiples factores de riesgo. Con la ayuda de las técnicas modernas de biología celular y molecular, es posible estudiar las funciones de esas interacciones en la modificación de la expresión génica, así como la estructura y el desempeño de las proteínas cancerosas. Gracias a ella, han surgido nuevos elementos que permiten explicar el funcionamiento de la terapia actual contra el cáncer y proponer tratamientos nuevos.